Muy bien, pues de nuevo, bienvenidos a esta llamada, a esta videoconferencia que hemos organizado desde Aptoir para analizar un poquito lo que nos jugamos en las próximas elecciones generales de este domingo, de este 10 de noviembre. Creo que, bueno, en primer lugar, lo primero que no tratan estas elecciones, mi opinión, no se trata de conseguir que Sánchez salga de Moncloa. Ese no es el principal objetivo de estas elecciones, en mi opinión. Y sin embargo, el Partido Popular, Pablo Casado, día tras día, hora tras hora, está repitiendo ese mantra, como si el único objetivo fuera sacar a Sánchez de estas elecciones, y por eso pide el voto para el Partido Popular. En muy poquito tiempo, a las 7:30 de esta tarde, va a haber un meeting en la Plaza de Toros de las Ventas, y estoy seguro de que ese mensaje lo va a lanzar no una, sino muchas veces. En realidad, lo que nos jugamos con estas elecciones es que la ideología más totalitaria de nuestros días, la ideología progre laicista, ese marxismo cultural, tenga o no tenga en el próximo Congreso de los Diputados un peso relevante, y por lo tanto también en el gobierno que vote a que vote el Congreso de los Diputados, ¿no? En mi opinión, si el PP sale muy reforzado de estas elecciones, de ninguno de los casos conseguirá una mayoría suficiente para conformar gobierno con Vox y con Ciudadanos, y así lo dicen absolutamente todas las encuestas. Por otra parte, tampoco va a superar al Partido Socialista en número de escaños, de nuevo, según todas las encuestas, y probablemente el Partido Popular se planteará votar a favor de la investidura de Sánchez, exigiéndole esos sí dos condiciones. Por una parte, que garantice la unidad de España, y por otra parte, que en política fiscal y en política económica no sea un gobierno extremadamente confiscatorio. Por supuesto, en cuestiones sociales, en cuestiones de valores fundamentales, le dejará manga ancha a Pedro Sánchez para que apruebe lo que le parezca oportuno. Por ejemplo, la eutanasia, que anunció en el debate del pasado lunes, que dé una vuelta de tuerca, como también anunció en ese debate, a la ley de memoria histórica, para que amplíe todavía más el aborto, o para que imponga la ideología de género en los colegios. En cambio, si Vox sale muy reforzado de estas elecciones, el PP no se atreverá a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, porque en ese caso se arriesga el Partido Popular a que los votantes que le hayan votado en estas elecciones le abandonen para unirse al partido de centro-derecha, que sí confronta al Partido Socialista, no solamente en las ideas, sino también en el Congreso de los Diputados con sus votos. Y por lo tanto, para evitar que ocurra eso, el Partido Popular no pactaría con Sánchez. Y lo más importante, la ideología progre se encontraría en ese caso con un partido político, con un grupo de diputados que le confronta y que le discute esos dogmas de lo políticamente correcto que han impuesto a lo largo de los últimos años, en realidad a lo largo de las últimas décadas. ¿Por qué creemos que Aptoir tiene la obligación de influir en unas elecciones? Más allá de la temporada legislativa, donde se aprueban leyes, hay otro momento político fundamental en la vida política de cualquier país democrático, que son las elecciones. Y nosotros lo que queremos hacer con esta campaña y con otras campañas parecidas que hemos lanzado es, de alguna forma, establecer una conexión entre esa temporada, entre esa época legislativa y la época electoral. Creemos que esta es la única forma de influir en política, porque a los políticos lo único que les interesa, y lo han demostrado en multitud de ocasiones, son los votos que necesitan para llegar al poder, en el caso de que estén fuera del poder, o para mantenerse en el poder, en el caso de que ya se encuentren en el poder, ¿no? Y nosotros, esta es nuestra experiencia de muchos años, hemos visto que si en la época legislativa nos dirigimos a los políticos y les exigimos que aprueben determinadas leyes o que voten en contra de otras leyes, y además les amenazamos con que se van a enterar si no nos hacen caso, finalmente, si luego llega la época electoral y nosotros no hemos participado en esa campaña, para los políticos es como si en la época legislativa hubiéramos estado disparando, por decirlo de alguna manera, con balas de fogueo. Es decir,
ese comportamiento negativo de un político, ese político, ese partido que ignora completamente a los votantes y a los valores con los que tradicionalmente se identificaba, entiende que, en fin, que el ignorar precisamente a esos votantes, esos valores, no tiene consecuencias. Y entonces nosotros lo que queremos precisamente es que el Partido Popular en particular, pero en general todos los políticos, tomen nota, que se den cuenta de que ignorarnos y atacar, asumir el proyecto ideológico de la izquierda en alguna medida tiene una consecuencia también en la época electoral, ¿no? Y esto lo podremos ver probablemente el próximo domingo. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña PP Promesas Perdidas que hemos lanzado desde Hazte Oír? Pues fundamentalmente desmontar la gran mentira, que es que el 10 de noviembre son unas elecciones centradas en una contienda entre el centro-derecha, representado por PP, y la izquierda, representada por el Partido Socialista y sus aliados. Nosotros queremos explicar a los ciudadanos lo que entendemos que es cierto, y es que existe un gran consenso progre, intocable, que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, impuesto por la izquierda a lo largo de los últimos años y que el Partido Popular ha ido asumiendo poco a poco. Este es un consenso progre que tiene que ver con cuestiones de gran calado ideológico. Por ejemplo, las leyes de violencia de género, que sitúan a los hombres como verdugos, como sospechosos de cualquier tipo de violencia, y a las mujeres como víctimas. El feminismo radical, teledirigido por el gobierno a través de organizaciones feministas, siempre de izquierda, y que se financian precisamente con los impuestos de todos los españoles. El aborto como derecho, que se consagró en la última ley de aborto libre de Rodríguez Zapatero, y que, bueno, que el Partido Popular ya ha dicho que no va a tocar, que no quiere tocar. La ideología de género como una nueva religión en la que quieren evangelizar fundamentalmente a los niños en las aulas, en las escuelas. La memoria histórica, que instaura una verdad oficial histórica donde siempre hay unos buenos y unos malos, y los historiadores y las personas y los ciudadanos no pueden emitir ninguna opinión favorable a los que la verdad oficial ha declarado como malos, en este caso al bando nacional, a todo lo que tenga que ver con Franco y con el franquismo, y por lo tanto metiéndose en las conciencias de la gente, ¿no? Pero también ahora tenemos la eutanasia, y así nos lo anunció, como decía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o el cambio climático como excusa para imponer el control de la población, incluso el aborto. El Partido Popular no solo no ha renunciado a luchar contra estos dogmas, sino que se ha negado a derogarlos. Los ha validado en muchas ocasiones, se ha convertido incluso en un entusiasta propagandista de estas ideas, ¿no? De estas ideas que son ideas propias de la izquierda. Pongo dos ejemplos. Ejemplo uno, además muy reciente, no he querido irme muy atrás. Nosotros en nuestra página web ppromesasperdidas.com, ahí hemos publicado muchas otras frases de dirigentes del Partido Popular en las que se puede ver perfectamente cómo se adhieren a estas ideas progres, estas ideas de la izquierda, del consenso socialdemócrata. Pero en este momento me gustaría simplemente mencionar dos referencias muy recientes. Una es el debate del lunes, donde Pablo Casado, a mí me llamó mucho la atención porque en ese debate él habló y defendió la memoria histórica. En concreto, dijo que de esa ley de memoria histórica se habían beneficiado sus familiares. En ese debate también habló de la violencia de género y utilizó esa palabra, alabándola, por supuesto, en un contexto positivo. No habló de violencia doméstica, no habló de violencia contra las mujeres, sino de violencia de género, que es un concepto que se ha inventado la izquierda para poder dividir a la sociedad en hombres y mujeres y continuar con esa lucha de clases, que ahora ya no es de clases, sino que es de géneros, como ellos dicen, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pero también esa ideología de género que sirve para deconstruir a la persona, a la naturaleza humana, y para decir que el hombre se configura
con independencia de su naturaleza y de su realidad biológica, como le dé la gana. Bueno, pues Pablo Casado habló de género en el debate del lunes. Y por último, también habló del cambio climático y dijo que el Partido Popular era un campeón del cambio climático. No habló de la defensa del medio ambiente, que es algo que firmaríamos cualquiera, sino que expresamente habló de cambio climático y, como decía, cambio climático es un concepto inventado por la izquierda para promover el control de la población y extender el aborto por todo el mundo. Ayer, segunda referencia, segundo ejemplo, pudimos ver el debate de las candidatas o de las mujeres de los distintos partidos políticos y nos encontramos con que Ana Pastor, representada al Partido Popular, Ana Pastor, precisamente una de las personas de más confianza de Mariano Rajoy, y recordemos lo que hizo Mariano Rajoy con esos años en los que estuvo en la presidencia del gobierno. Bueno, pues Ana Pastor volvió a repetir las ideas de Pablo Casado, lo cual indica que es una estrategia electoral, que es una, que es una decisión que ha tomado Pablo Casado, el hablar de estas cuestiones. Ella dijo literalmente: la violencia de género es la gran lacra de nuestra sociedad. Y de nuevo, no habló de la violencia contra la mujer ni de la violencia doméstica. Por otra parte, habló o pidió que se aprobara una ley de cambio climático, una ley que se ha aprobado en otros países fundamentalmente para restringir la libertad de los empresarios y sobre todo para reducir la población por cualquier vía, incluyendo el aborto. Y lo que más me llamó la atención, reivindicó la figura de Santiago Carrillo como facilitador precisamente de la democracia en España, de la transición. Y hay que recordar que Santiago Carrillo se encargó de que se asesinara a miles de personas en Paracuellos durante la Guerra Civil. Bueno, en fin, yo creo que eso es, en fin, son datos, son informaciones muy significativas que nos indican por dónde ha ido discurriendo el Partido Popular en los últimos años y en las últimas semanas, ¿no? Por tanto, yo creo que no es verdad que votar al Partido Popular sirva para combatir a la izquierda. Más bien ocurre lo contrario. Votar al Partido Popular sirve para validar a la izquierda. Por lo tanto, lo que proponemos desde Aztoir es optar por políticos valientes que no tienen miedo ni complejos en denunciar el totalitarismo que se esconde tras las leyes ideológicas de la izquierda. Cuantos más diputados valientes, dispuestos a dar la batalla, tengamos en el Congreso de los Diputados, mejor estarán nuestros valores defendidos en el Congreso, pero más allá del Congreso, en las instituciones, y más oportunidades también tendremos de que el Partido Popular, que hoy por hoy es el partido mayoritario en el centro derecha, suponiendo que podamos todavía llamar al Partido Popular como un partido de centro derecha, ya digo, que el Partido Popular vuelva a su ADN original, ¿no? Esos valores que antes defendía y que ha dejado de defender en los últimos años. De lo contrario, lo que ocurriría es que tendríamos más izquierda, porque, ya digo, un PP progre, el PP progre actual, el PP progre de Casado, no se atrevería a derogar el legado ideológico de la izquierda, que es lo que tratamos que perseguimos desde Aztoir, que tratamos de empujar. Bueno, algunas personas en los últimos días me han hecho una serie de preguntas sobre esta campaña. Por ejemplo, votar al Partido Popular no es el mal menor. No estamos obligados entre el mal mayor y el mal menor a optar por el mal menor. Bueno, y ahí ayer publicaba una reflexión en Twitter precisamente sobre esta cuestión. En primer lugar, el mal sigue siendo el mal, y yo creo que cualquier persona de bien no está obligada a apoyar al mal. Es más, lo que debe hacer es combatir el mal. En Aztoir, desde luego, no vamos a promover o a defender el mal. Por otra parte, si apoyamos a los partidos que hacen el mal, estaremos premiando su comportamiento. Es decir, yo hago el mal, yo hago cosas malas, yo asumo el proyecto ideológico de la izquierda y después, en fin, los votantes que tradicionalmente van a votar me siguen votando. Con lo cual, estamos premiando el mal comportamiento, ¿no? Yo creo que eso no es educativo y no es bueno para nuestra democracia, y sobre todo no es bueno para la vida, la familia y la libertad, los valores que defendemos desde Aztoir. Por otra parte, otro motivo, si apoyamos al mal menor, estamos desmoralizando a los ciudadanos que de verdad apuestan por los valores, ¿no? Les arrebatamos la esperanza y las ganas de luchar. Y simplemente os pido que recordéis lo que ocurrió con Mariano Rajoy. Fue la mayor desmovilización, cuando
los ciudadanos pro vida, pro familia, pro unidad de España nos habíamos movilizado con Rodríguez Zapatero en el momento en que Mariano Rajoy llegó al poder con una serie de promesas, por ejemplo, la derogación de la ley de aborto, que luego incumplió. Bueno, pues Mariano Rajoy consiguió esa gran desmovilización. Pero sobre todo, yo creo que no debemos de apoyar el mal menor por una razón fundamental, y es que no es cierto. Es decir, lo que nosotros creemos que es el mal menor, en muchas ocasiones, en realidad es el mal mayor. Es el mayor peligro para nuestras libertades y nuestros valores. Porque el mal menor desmoviliza, como pasó con Mariano Rajoy, la reacción necesaria para combatir y para, en última instancia, poder vencer al mal. Y por lo tanto, en Acto Ir no queremos el mal menor, queremos que un puñado de valientes, los mejores, cuanto más mejor, lleguen al Congreso y den la batalla de las ideas. Bueno, esta campaña, PP Promesas Perdidas, pues fundamentalmente la hemos realizado en dos fases bien diferenciadas. En una primera fase, que terminó hace un par de semanas, lo que hicimos fue dirigirnos a Pablo Casado a través de tierra, mar y aire, a través de cartas, de llamadas de teléfono. Miles de ciudadanos nos dirigimos a la sede de Génova 13 pidiéndole a Pablo Casado que rellenara un cuestionario que nos dijera cuál era su posición en relación con los temas que nos preocupan: vida, familia, libertades, unidad de España, libertad económica, libertad educativa, libertad religiosa. Pablo Casado decidió ignorarnos, decidió no contestar ese cuestionario a ninguno de los miles de ciudadanos que nos dirigimos al Partido Popular, y en consecuencia, bueno, pues nosotros tomamos nota y nos hubiera gustado que lo hubiera rellenado, que hubiera dicho que el Partido Popular se comprometía con esos valores. Otro partido político, Vox, en la campaña electoral anterior nos lo había devuelto firmado y esencialmente pues se comprometía a aprobar las políticas que nosotros planteábamos en ese cuestionario. Y bueno, y entonces a continuación dijimos, bueno, pues si el Partido Popular no asume ninguno de nuestros valores porque se niega a responder ese cuestionario, tampoco sus valores están en el programa electoral, y además conocemos el histórico de lo que han hecho y lo que han dicho los dirigentes del Partido Popular, pues lo que queremos es lanzar esta segunda campaña para informar a los votantes sobre cuál es la verdadera posición del Partido Popular, y luego en conciencia pues que puedan votar a una opción u a otra. Y entonces estos días, desde hace un par de semanas, pues lo que hemos hecho ha sido repartir folletos, repartir distintos materiales en las calles de Madrid y de otras ciudades. Por otra parte, desde este lunes pasado hemos fletado 3 camiones, iba a decir camiones, pero son camiones pequeñitos, camiones que están recorriendo, en este caso Madrid, están acompañando a Casado en algunos de sus actos. Hemos también contratado una serie de vallas publicitarias donde esencialmente lo que decimos es si votas Partido Popular, votas mantener la ley del aborto; si votas Partido Popular, votas leyes LGTBI; si votas Partido Popular, votas memoria histórica de la izquierda. Y junto con estas frases acompañamos una imagen bien grande de Pablo Casado. Anuncios en prensa. Ayer jueves publicamos en El Mundo, en el ABC y en La Razón a toda página nuestra guía de voto, que por cierto es una guía de voto en la que en esta ocasión solamente hemos incluido los 2 partidos que se podrían encuadrar en el centro derecha, es decir, Partido Popular y Vox. Y bueno, de hecho he traído una impresión de la guía de voto para que podáis ver cuál es el resultado. Ya digo, después de analizar en nuestra página web ppromesasperdidas.com podréis encontrar la explicación de y cuáles han sido las declaraciones y las medidas adoptadas por cada uno de los 2 partidos políticos y sus dirigentes, que justifican que el Partido Popular pues tenga 4 rojos, 4 amarillos y un verde, y Vox tenga todo verde en este caso. Y bueno, ya digo, esta campaña todavía la vamos a mantener hoy viernes, pero también el sábado e incluso el domingo. Entendemos que es ya así lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia a raíz de un recurso que nosotros presentamos por una decisión de la Junta Electoral Central que nos prohibía una campaña dirigida a Cristina Cifuentes en las anteriores elecciones de la Comunidad de Madrid.
y por lo tanto, como no estamos pidiendo el voto para ningún partido, sino que estamos informando a la sociedad, pues podemos continuar, ya digo, en la jornada de reflexión y en la campaña electoral. ¿Qué será para nosotros un éxito de esta campaña? Pues fundamentalmente restar fuerza a las ideas de la izquierda en el Congreso de los Diputados y en las instituciones. Lo que pretendemos es que las ideas de la izquierda tengan menos presencia en el Congreso de los Diputados. Queremos sumar fuerzas verdaderamente convencidas de que la misión del centro-derecha no es diluirse cobardemente en ese consenso socialdemócrata, en ese consenso progre, sino darle la batalla de las ideas. Y lo hacemos porque creemos que nuestras ideas son las mejores para la libertad, para la vida y para la sociedad. Y por el contrario, las ideas de la izquierda y las de aquellos que las secundan, aunque se digan de centro o de centro-derecha, son malas para la libertad, para la vida y para la sociedad. Si lo logramos, si reforzamos en el Congreso a los políticos valientes, será positivo para España, fundamentalmente para España, pero también incluso para el Partido Popular, porque entendemos que permitirá un triunfo de políticos y de candidatos que defienden con claridad la vida, la familia y la libertad, permitirá al Partido Popular acabar comprendiendo que ocupando el lugar de Ciudadanos tendrá el mismo destino que el partido de Rivera, que es diluirse en la nada. Y por el contrario, si apuesta por sus valores originales, ganará el futuro. Y por supuesto que si el Partido Popular finalmente opta por seguir la senda de Ciudadanos y por lo tanto diluirse en esa especie de centro etéreo y asumir las ideas de la izquierda en la batalla cultural, lo normal es que su posición la ocupe otro partido político, porque en España, gracias a Dios, hay personas que son de izquierda, de centro derecha y de derecha. Y es necesario que exista una representación de todas estas ideas. No puede ser que haya un consenso, por ejemplo, sobre la cuestión de la ideología de género y que nadie pueda opinar de forma diferente. Y bueno, y ya para terminar mi intervención y luego inmediatamente pasamos a las preguntas, animaros desde luego a todos los que me estéis escuchando, a todas las personas de Haztoir, casi 1 millón de personas en toda España, a que salgáis a votar el próximo 10 de noviembre, este domingo. Quedan 2 días, quedan apenas unas pocas horas. Te animo también a que en estas horas que quedan hasta la jornada electoral compartas todos los materiales que estamos reenviando a través del correo electrónico y que también estamos compartiendo a través de las redes sociales, que las compartas por WhatsApp, que las compartas por Facebook, que las compartas con tus amigos y familiares, ¿no? Y también te pido que hables con tus amigos y con tus familiares sobre estas elecciones, sobre cómo las ves, ¿no? ¿Y qué crees que nos jugamos en estas elecciones? Yo creo que nos jugamos mucho y por eso te animo a que participes muy activamente en estas horas que quedan y después en la jornada electoral con tu voto también, ¿no? Bueno, vamos a ir a por las preguntas. Y bueno, ya nos habían llegado algunas antes de esta videoconferencia, de esta llamada. Y bueno, las voy a ir leyendo y voy a ir un poco comentando cuáles son esas preguntas y desde luego a través de Facebook podéis añadir preguntas adicionales y yo las iré respondiendo. En primer lugar, Rocío nos dice, ¿por qué hacen campaña solo para atacar al Partido Popular y no a Ciudadanos? Bueno, lo primero de todo, el motivo fundamental es que creemos, o por lo menos así lo veo yo, que Ciudadanos está perdido para la batalla cultural, que ha asumido ya completamente o casi completamente el proyecto cultural de la izquierda y por lo tanto, digamos que no es un partido rescatable. En cambio, el Partido Popular es un partido que, en teoría, en mi opinión, además es el partido mayoritario en ese ámbito del centro-derecha, podría, como digo, volver a sus raíces. Y con esta campaña es precisamente lo que estamos intentando, empujar al Partido Popular, uno de los objetivos que estamos persiguiendo con esta campaña, para que pueda darse cuenta de que irse hacia la izquierda tiene consecuencias negativas y, por lo tanto, pueda recuperar esa senda que ya digo, lleva perdiendo esa senda, digamos, hacia esos valores fundacionales durante muchísimo tiempo, durante demasiado tiempo, ¿no?
Sí, y lo que queremos es que, ya digo, no solo el Partido Popular, sino todos los políticos tomen nota. Si te alejas de tus votantes y te alejas de tus valores, eso tiene una consecuencia en lo único que le importa a los políticos, que son las elecciones, como decía antes, ¿no? En realidad, los asesores de Pablo Casado creían antes de esta campaña electoral que irse a la izquierda les saldría gratis, que no tenía un impacto electoral, y yo creo que ahora mismo ya se están planteando que quizás no sea así. Otra pregunta de Sergio, que nos dice: ¿por qué no hacen campaña contra el PSOE y Podemos, que son la verdadera izquierda? Esta es una pregunta muy similar a la anterior y se responde de la misma manera. Por supuesto, si creemos que Ciudadanos está perdido para la causa, Partido Socialista y el Partido Podemos con mucho más motivo. Totalmente perdido. O sea, no solamente es que hayan subido los valores de la izquierda, sino que son la izquierda, esa izquierda marxista cultural que hace años defendía al obrero y que ahora solamente trata de enfrentar a hombres y mujeres, a homosexuales y a heterosexuales y a todo tipo de subsegmentos de la población para, en última instancia, conseguir mantener el poder o alcanzar el poder. Y por lo tanto nosotros no queremos hacer una campaña para influir al Partido Socialista porque creemos que no tenemos capacidad de influir al Partido Socialista ni en Podemos. Nosotros estamos en otro ámbito y sin embargo sí creemos que podemos influir en el Partido Popular. Tercera pregunta, en este caso de Modesto, que nos dice: ¿qué ha pasado para que ustedes apoyaran a Casado en las primarias del Partido Popular, incluso con palabras muy elogiosas, y ahora lo retraten como si fuera la mismísima Soraya Sáenz de Santa María con barba? Bueno, esencialmente lo que ocurre, y perdonad un segundo porque me están llamando por algún otro sitio y lo voy a cerrar. Ya está. Esencialmente, lo que ha ocurrido es que Pablo Casado se presenta al Congreso del Partido Popular con un planteamiento muy claro, que es un planteamiento de defensa precisamente de esos valores originales fundacionales del Partido Popular: vida, familia, libertad religiosa, libertad educativa, libertad económica, unidad de España. Y sin embargo, digamos, ese es el planteamiento, de hecho, que le lleva a ganar ese Congreso del Partido Popular y esas, bueno, medio primarias, iba a llamarlas primarias, pero fue una especie de primarias, incluso contra el criterio del que fuera su antecesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy. Y sin embargo, han pasado algunos meses desde ese momento, algún tiempo, y Pablo Casado se ha olvidado de esas promesas y ha dado un giro hacia la izquierda. Y entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido es que Casado esencialmente ha escuchado a sus asesores le han dicho que tiene que moverse hacia la izquierda para ganar el voto para ganar el voto de Ciudadanos. Efectivamente ha logrado de esa forma ganar el voto de Ciudadanos, pero por otra parte parece que hay muchos de sus votantes que no estamos de acuerdo con esa especie de giro a la izquierda y eso va a tener una consecuencia electoral. Y queremos que los asesores de Casado, los dirigentes del Partido Popular y los dirigentes de todos los partidos tomen nota. Si tú abandonas, como decía antes, a tus votantes y a tus valores, eso tiene una consecuencia en la época electoral. Otra pregunta de Elena. Ustedes dicen: si votas a Casado, votas a la izquierda, exagerando a todo lo que da la imaginación. Pero por esa regla de tres, ¿podemos decir que si apoyas a Aztoir financias a Vox, como han publicado varios periódicos? Bueno, la respuesta es muy clara y es que no, claramente no es así. Si apoyas a Aztoir, estás apoyando a una organización que influye en la política, que confronta las ideas de la izquierda y que da la batalla cultural. Y aprovecho esta pregunta para volver a aclararlo, como he dicho en multitud de ocasiones, que Aztoir jamás ha donado un euro a Vox. Aztoir es una asociación de la sociedad civil, participa como le parece oportuno, no consulta con ningún político ni con ninguna otra institución, sino que toma las decisiones de forma libre y lanza campañas que creemos que de alguna forma sirven para llevar nuestros valores a la vida pública, en la época legislativa y en la época electoral.
Otra pregunta que nos llega por Facebook de Beatriz. ¿Es cierto que las ciudades, provincias pequeñas, es cierto que en las ciudades, provincias pequeñas, votar a Vox beneficia al PSOE? Bueno, este es otro de los bulos que lleva soltando el Partido Popular durante muchísimas semanas. No es cierto, por supuesto que no. Sobre todo porque Vox, según todas las encuestas, ya ha alcanzado ese 14-15% de votos, a partir del cual la ley DONT ya no le perjudica. No es lo que le pasó a Ciudadanos en las elecciones anteriores. Y por lo tanto ya en provincias con 3, 4, 5, 6 diputados, en España el distrito electoral en las elecciones generales es la provincia, no es la ciudad, sino que es la provincia, ni tampoco es la comunidad autónoma. Entonces, ya digo, en esas provincias que tienen poca población y que tienen pocos diputados, podría ocurrir que el Partido Popular consiga un diputado, que el Partido Socialista consiga otro diputado y que Vox consiga el tercer diputado. Y eso es perfectamente posible porque tercero, cuarto o quinto. Porque, según la inmensa mayoría de las encuestas que se han publicado, el tercer partido en intención de voto y en escaños sería Vox. Y por lo tanto, en estas elecciones en particular se ha roto, si nos fiamos de las encuestas, que también es mucho decir, se rompe ese principio de la ley DONT que perjudica a las formaciones que no alcanzan ese porcentaje de voto, ¿no? Que se quedan en torno al 10, 9, 10, 11. De ahí para abajo es digamos, el punto en el que la ley DONT perjudica, en este caso, Ciudadanos, o incluso, bueno, en alguna medida Podemos, pero sobre todo Ciudadanos y este nuevo partido Más Madrid de Íñigo Errejón. Otra pregunta que nos llega por Instagram. ¿A quién deberíamos votar? ¿Usted va a votar a Vox? Bueno, esta es una pregunta muy directa y bueno, yo no voy a decir a quién voy a votar, pero lo que sí voy a mostrar de nuevo es esta guía de voto donde podemos ver un poco cuáles son las posiciones del Partido Popular y de Vox en relación con vida, familia, libertad económica, libertad de educación, libertad religiosa, unidad nacional, derogar la ley de violencia de género, derogar las leyes LGTBI y derogar la ley de memoria histórica. En fin, que todas las personas puedan conocer esta guía, que la pueden encontrar en nuestra página web y bueno, y a partir de esta guía, pues que cada quien el próximo domingo, dentro de un día y pico, vote con toda libertad. Otra pregunta dice, ¿cómo elevar el debate sobre el problema del aborto? ¿Cómo elevar el debate sobre el problema del aborto a la prioridad que merece la opinión pública? Esta es una pregunta de Marcos y que nos la hace a través de Instagram. Bueno, lo primero de todo es algo muy, muy complicado, el mantener el debate sobre el aborto vivo. En nuestra sociedad, los políticos, los medios de comunicación, lo que en Estados Unidos llaman el establishment, no quieren que se hable del aborto. Si se habla del aborto es para hablar de los derechos de la mujer, como si existiera un derecho a matar a un ser humano inocente, y por lo tanto vamos contracorriente. Sin embargo, nosotros desde Aztoir hacemos lo que podemos. En esta campaña lo hemos introducido. Estamos hablando del aborto en los camiones que están recorriendo las calles de Madrid. Estamos hablando del aborto en los materiales que estamos utilizando en esta campaña, y también en la época legislativa, ahora estamos en la época electoral, pues seguiremos de alguna forma animando, empujando a Vox para que en fin, trate de aprobar medidas que de alguna forma protejan mejor a los seres humanos que todavía no han nacido, que tienen el mismo derecho a vivir que el resto de los seres humanos, los que ya hemos podido nacer, ¿no? Otra pregunta. En este caso es Cristina, que nos ha escrito y nos ha dicho: señor Arzuaga, veo muy preocupado. Señor Arzuaga, veo muy preocupado. Vale. Le veo muy preocupado por la campaña de desprestigio de La Sexta de Open Democracy. ¿Por qué se inventan tonterías para atacar a Aztoir? Y bueno, yo creo que Open Democracy, que recuerdo que es una página web financiada por George Soros, se ha dedicado a atacar a Citizen Go y a Aztoir. A Citizen Go recuerdo que es la plataforma internacional de Aztoir.
porque somos influyentes. O sea, si no fuéramos influyentes, desde luego no nos atacarían. Y bueno, nosotros, gracias a que tenemos a muchísimas personas que nos apoyan en España y en Citizen Go en todo el mundo, pues podemos seguir adelante a pesar de esos ataques. Y la verdad es que nos pueden hacer un cierto daño, pero es un daño que se mitiga, que se controla precisamente por toda esa cantidad de personas que pertenecen a Aztoir, que nos apoyan de una forma o de otra, ¿no? Esa es nuestra fuerza y contra eso es muy difícil luchar. Bueno, Eduardo nos dice, señor Arzuaga, vivimos unos tiempos en los que la existencia misma de España parece estar en tela de juicio. ¿Qué es preciso hacer en la próxima legislatura para que España siga existiendo? Bueno, pues lo que hay que hacer, en mi opinión, es confrontar a los independentistas en Cataluña y también en el País Vasco y, por supuesto, tomar todas las medidas que sean necesarias, desde luego el artículo 155, para volver a tomar el control, para que los políticos que cobran su salario precisamente con los impuestos de todos los españoles, los políticos independentistas, no puedan seguir controlando TV3, que es la televisión que más se ve en Cataluña, puedan seguir controlando los Mossos de Cuadra o puedan seguir controlando la educación. Y para eso lo que hace falta son políticos perfectamente comprometidos con la unidad de España y valientes que les permitan, digamos, cuya valentía les permita tomar las medidas que hay que tomar, que desde luego no son sencillas. Porque desde luego se produciría una respuesta por parte de los independentistas, más allá de lo que ya han hecho, y eso, ya digo, es algo que cualquier político trataría de evitar, ¿no? Y nosotros creemos que en este momento de la historia de España es necesario si queremos parar este conato de independentismo y que España continúe unida. Otras preguntas que nos llegan de Eugenio, por ejemplo, ¿qué grado de confianza tiene en que Vox vaya a cumplir con su programa? Bueno, pues la verdad es que yo de los políticos tiendo a fiarme poco y no lo sé. No lo sé si Vox, una vez llegue al poder en alguna institución, sea el gobierno nacional o comunidades autónomas o ayuntamientos, va a aplicar todas esas medidas que ha prometido que aplicaría y en relación con la defensa de la vida, de la familia, de la libertad. Y desde luego yo creo que lo que hay que hacer es probablemente darle una oportunidad, porque todavía no ha tenido esa oportunidad y bueno, es verdad que luego sufre presiones por parte de medios de comunicación y por parte de instituciones y de empresas, de grandes empresas, y cualquier persona podría flaquear en esas circunstancias, pero bueno, en cualquier caso yo creo que en este momento yo creo que lo que toca es probablemente darle un voto de confianza y después, si no cumplen, pues denunciarlo, por supuesto, porque nosotros en Aztoir somos independientes de cualquier partido político. Otra pregunta de Francisco, ¿quién manda en el PP, Casado o Feijóo? Bueno, Francisco, en el Partido Popular manda Casado, eso está claro, es el presidente y es el que toma las decisiones, pero es cierto que muchas veces el presidente se deja influir demasiado del Partido Popular o de cualquier otro partido por sus asesores electorales, que en este caso le han dicho que debía de dar un giro a la izquierda para recuperar el voto de Ciudadanos, o de algunos varones regionales con mucho peso. En el caso del Partido Popular, sin duda, Feijóo. Y recuerdo que Feijóo, pues se representa precisamente ese ala progre-laicista del Partido Popular. Ya ha hecho muchos anuncios y ha adoptado algunas medidas, como por ejemplo la ley LGTBI, Mordaza LGTBI, que impone la ideología de género en los colegios y en la sociedad en Galicia. ¿Cree que el PP facilitará la investidura de Sánchez a pesar de lo que ha dicho Casado? Nos pregunta Mónica. Y yo creo que lo he contestado antes en mi intervención, en mi charla. Yo creo que Pablo Casado sí apoyará a Pedro Sánchez. En principio sí apoyará a Pedro Sánchez. Así lo quieren las empresas del IBEX y lo quiere, bueno, pues muchas personas, tiene mucha influencia en España, con una excepción que sería, quizás no lo haría si Vox sale muy reforzado de estas elecciones. Si Vox consigue, digamos, 50 o más diputados, el Partido Popular se daría cuenta que si
con su abstención facilita la investidura de Pedro Sánchez, eso es algo que probablemente muchos de sus votantes no se lo perdonarían, votantes que en las siguientes elecciones se irían a Vox. Entonces, precisamente para evitar ese hundimiento completo del Partido Popular, en el caso de que a Vox le vaya bien en las elecciones, quizás, digamos, ese sería el caso en el que el Partido Popular no permitiría esa investidura de Pedro Sánchez, con una abstención técnica, ¿no? Como se está planteando ahora. El propio Pablo Casado, en algunas declaraciones, hace algunas semanas lo decía, últimamente lo niega, pero bueno, en fin, yo de los políticos no me fío. Otro mensaje, en este caso de Mari Carmen, que dice, ¿cuál es la diferencia entre Aztoir y Vox? Bueno, hay unas cuantas diferencias. Desde luego, la principal es que Vox es una organización de la sociedad civil. Nosotros no pretendemos presentarnos a unas elecciones ni llegar a las instituciones, no queremos ser los que ejerzan el poder, pero sí que pretendemos, y Vox sí que lo es, Vox es un partido político que trata de conseguir votos y acceder a las instituciones, a los parlamentos y a los gobiernos nacional, autonómico, municipal. Pero nosotros lo que sí intentamos es influir en los partidos políticos, modificar el entorno de los partidos políticos para que los políticos defiendan la vida, la familia, la libertad, ¿no? Y por eso hemos lanzado esta campaña y por eso vamos a seguir lanzando campañas, como siempre lo hemos hecho, también en la temporada, en la época legislativa, ¿no? Cuando se produzcan las elecciones y se conforme gobierno, si es que se conforma gobierno, que desde luego no está nada claro en este momento, ¿no? Otra pregunta que nos acaba de llegar es ¿cuál es el partido más afín a la religión católica? Bueno, yo ahí eso se lo dejo a los obispos y a los representantes de la Iglesia Católica. Yo sí que diría que los valores y los principios que defiende Vox se acercan mucho precisamente a los principios y valores del cristianismo. No son exactamente iguales, puede haber cosas en las que haya diferencia, pero por lo menos en lo que Benedicto XVI calificaba como principios fundamentales, que es la defensa de la vida, la familia, la libertad de educación y el bien común, pues yo creo que ahí hay una alineación mayor con Vox o con respecto a Vox que con respecto a otros partidos políticos que están en el arco parlamentario en este momento. Otra pregunta de Magdalena, dice, ¿qué hará Vox si no tiene mayoría? ¿Con quién pactaría? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si Partido Popular más Vox más Ciudadanos consiguen una mayoría suficiente o por lo menos se acercan a esa mayoría absoluta que es necesaria para conformar un gobierno. Todas las encuestas dicen que no lo van a lograr en esta ocasión y por lo tanto ese escenario es extremadamente poco posible. El otro día, ayer, veía un estudio que había publicado El País donde decía que la probabilidad de que eso ocurra está en torno al 1%, o sea, 1 de cada 100. Y por lo tanto eso no ocurriría. En el caso de que sí que se produzca y Vox, bueno, por supuesto no creo que Vox parte en ninguno de los casos con el Partido Socialista ni con otro partido que no sea PP y Ciudadanos, como hizo en comunidades autónomas y en ayuntamientos hace no mucho. Claro, si Vox consigue 50 o más diputados, las probabilidades de que se sienta con la fuerza suficiente como para... En el caso de que se produjera esa mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, si Vox desde luego queda como segundo partido de ese ámbito o incluso primer partido, que también según todas las encuestas no va a ocurrir, es algo que no va a ocurrir, las probabilidades de que se atreva a imponer algunas de esas condiciones relacionadas con esos valores fundamentales, vida, familia y libertad, son mayores, ¿no? Si consigue menos diputados, probablemente las probabilidades de que se atreva a imponer esas condiciones serán menores, ¿no? Bueno, y yo creo que ya se está acabando el tiempo. Voy a terminar con la última pregunta de Santiago, que nos dice lo siguiente. En las papeletas para el Senado, Vox ha sido muy generoso y solo ha puesto una casilla para poner la cruz. Así pues, los votantes de Vox, ¿a qué partido debemos de poner las otras 2 X o a ningún partido? Bueno, yo ahí diría que, pues que cada quien haga lo que le parezca oportuno. Y bueno, la gente que quiera votar a Vox en el Senado puede efectivamente decidir no poner ninguna otra cruz o poner la cruz en algún otro partido que crea que le puede representar, aunque sea parcialmente. Pero en cualquier caso,
recuerdo a todas las personas que me están escuchando que el voto realmente importante es el voto del Senado, que es una lista cerrada y bloqueada. Esa es la ley electoral que tenemos y, por lo tanto, se trata de meter una papeleta en el sobre blanco. Ese es el Congreso de los Diputados y ese es el voto que realmente cuenta. Es el Congreso de los Diputados el que va a votar, por ejemplo, sobre quién va a ser nuestro próximo presidente del gobierno, en el caso de que se llegue a un acuerdo entre las formaciones políticas. Por lo tanto, el Senado está bien, pero ya digo, focalicémonos en el Congreso de los Diputados y también votemos, por supuesto, al Senado y a cada quien pues, que decida si prefiere poner una cruz a Vox y, por ejemplo, otras dos al Partido Popular, o a algunos de los candidatos del Partido Popular, o una cruz a uno de los candidatos del Partido Popular o a otro partido, o si prefiere solamente marcar la casilla de Vox, o votar a cualquiera de las opciones políticas que se presentan al Senado. Muy bien, pues yo creo que con eso vamos a terminar esta charla que hemos tenido. De alguna forma quería explicar a las personas que siguen Aztoir por qué hemos lanzado esta campaña, qué es lo que pretendemos conseguir con esta campaña, qué pensamos, qué idea tenemos de las elecciones de este domingo, del 10 de noviembre, cuáles son nuestros planteamientos. Y bueno, y a partir de ahí que cada quien vote con libertad. De nuevo, animaros a salir, desde luego, a salir a votar. Y por otra parte, os animo también a seguir compartiendo y hablando sobre estas elecciones con nuestros amigos y familiares hasta este domingo. Quedan muy poquitas horas y muchísimas gracias a todos. Yo creo que, bueno, Aztoir lleva durante muchísimo tiempo defendiendo valores muchas veces a contracorriente, confrontando a la izquierda, confrontando al marxismo cultural. Parece que después de muchos años, por fin hay políticos que se presentan a las elecciones para defender los mismos valores que veníamos defendiendo desde Aztoir. Nos alegramos y creemos que estamos en un momento único en la historia de España. Creemos que esa especie de ola progre que nos ha ido barriendo durante tanto tiempo, podemos de alguna forma romperla y por el contrario, crear una ola en sentido contrario, donde desde luego los políticos tienen un papel fundamental, pero también la sociedad civil. Por eso el trabajo de Aztoir es fundamental y por eso vamos a seguir trabajando por la vida, la familia y la libertad por muchos años. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Un saludo.